Por un lado, el espejismo del poder. Por el otro, la cruda realidad de que la fama no es una llave maestra. Una crónica sobre el incidente que sacudió los cimientos de la realeza en el exilio. Corren tiempos de tormenta para Meghan Markle, mientras los rumores apuntan a que su matrimonio con el príncipe Harry se apaga un poco más cada día. Sale a la luz lo que parece ser un nuevo plan frustrado, la supuesta intención de asegurar su lugar en el mundo acercándose a la élite de los multimillonarios. Sin embargo, el destino le tenía preparada una lección inolvidable en uno de los paraísos globales de la riqueza. Dubái, la ciudad de los rascacielos y el lujo infinito, le ha entregado un rechazo tan inesperado como humillante. Cuando las grandes puertas de madera y oro se cerraron sin hacer ruido y las invitaciones a eventos exclusivos desaparecieron como el humo, un solo nombre resonaba en los pasillos de los palacios árabes: Meghan Markle. Fuentes internas aseguran que este desaire no fue un accidente. Fue una decisión calculada, estratégica y, sobre todo, profundamente personal. ¿Qué fue lo que provocó este cambio tan drástico? ¿Y por qué desató una supuesta tormenta de ira a puerta cerrada? Mientras los rumores crecen como el fuego en la hierba seca, una pregunta domina la escena. ¿Qué hizo Meghan para que Dubái le cerrara las puertas en la cara? El impacto dejó al mundo entero sin palabras. A este episodio ya se le conoce como el momento Dubái. Todo estaba planeado para ser un movimiento suave, casi un fantasma en la noche, una llegada tranquila que pasaría desapercibida, sin titulares de prensa ni susurros apresurados. A principios de febrero de este año 2026, Meghan aterrizó en Dubái esperando exactamente ese tipo de trato. No buscaba alfombras rojas ni los destellos de las cámaras fotográficas, sino esa cortesía silenciosa y eficiente que los países suelen reservar para las figuras importantes. Esas figuras cuya presencia encaja de forma natural y cómoda con la imagen del país. Pero lo que encontró al bajar del avión fue algo mucho más helado. Encontró el silencio absoluto. Dubái no es una ciudad a la que le gusten los espectáculos públicos, ni los rechazos a gritos. Es un lugar que ha construido su imperio sobre una base de elegancia controlada, donde las decisiones más duras se toman en voz baja y los mensajes se entregan sin hacer ruido. Así fue. No hubo un drama en el aeropuerto, ni voces altas, ni tensiones con los guardias de seguridad. Solo hubo una pausa rutinaria. Fue escoltada con calma a una sala privada. Se hizo una breve revisión interna y, finalmente, se le entregó una decisión educada pero inquebrantable: entrada denegada. En cuestión de horas, la historia había terminado en suelo árabe. No se filtraron fotografías, ningún funcionario emitió un comunicado oficial, ningún portavoz salió a dar explicaciones. Según los reportes, Meghan fue embarcada en un vuelo de regreso, abandonando la ciudad con el mismo silencio con el que había llegado. Para Dubái, el caso estaba cerrado, pero para el resto del mundo, la verdadera historia apenas comenzaba. Lo que sorprendió a los analistas no fue el rechazo en sí mismo. En realidad, bajo las leyes de los Emiratos Árabes Unidos, los agentes de inmigración tienen un poder inmenso en las fronteras. Entrar a un país no es un derecho, ni siquiera si tienes un nombre famoso, y las autoridades no le deben explicaciones al público. Las naciones toman este tipo de decisiones todos los días a puerta cerrada, protegiendo sus propios intereses políticos o de imagen. Por lo tanto, que le negaran la entrada era raro, pero no imposible. Lo que verdaderamente encendió las alarmas fue lo que, supuestamente, ocurrió después. Cualquier ciudadano común, ante un problema migratorio, llamaría a la embajada de su país. Siendo estadounidense, ese era el camino lógico para Meghan. Sin embargo, las fuentes afirman que ella no buscó a los diplomáticos de Estados Unidos, sino que intentó pedir ayuda moviendo sus hilos con la realeza británica. Ese simple movimiento, según los críticos, lo cambió todo. Transformó un asunto fronterizo en una cuestión de Estado, llena de sensibilidad y simbolismo. Para muchos fue una decisión que desenterró preguntas muy incómodas. ¿Por qué aferrarse a los lazos de la corona después de pasar años intentando alejarse de ella? ¿Por qué involucrar a una institución a la que criticó frente a las cámaras del mundo entero? Y, sobre todo, ¿por qué hacerlo en un país extranjero que valora tanto los protocolos y las jerarquías claras? Los expertos señalan que este intento desesperado de Meghan por usar su pasado real borró una línea que Dubái prefiere mantener muy bien dibujada, la línea que separa a los ciudadanos privados de las instituciones de Estado. Desde esa perspectiva, el silencio de Dubái se convirtió en un grito ensordecedor.
La ciudad no corrigió a nadie, no aclaró nada, ni intentó suavizar el golpe. Simplemente siguió adelante. En un lugar donde saber callar es una forma de demostrar autoridad, la falta de respuesta lo dijo todo. Mientras tanto, la reacción del mundo fue un volcán en erupción. Las teorías inundaron las redes sociales. Unos lo vieron como una venganza personal, otros como una señal política del Medio Oriente. Sus defensores lloraban la injusticia, mientras que sus críticos señalaban que este era el resultado natural de años de polémicas, peleas familiares y una imagen pública desgastada. Para las personas que observan de cerca la cultura de la celebridad, este episodio nos deja una enseñanza muy simple pero profunda. La fama no es garantía de nada. La influencia tiene un límite. Y hay puertas en este mundo, especialmente en lugares de poder antiguo y riqueza incalculable, que no se van a abrir solo porque alguien exija entrar. Al final, la ironía de esta historia es imposible de ignorar. Lo que debía ser un viaje secreto se convirtió en el tema de conversación del planeta entero. Un no susurrado en un aeropuerto resonó como un trueno en todos los continentes. El mensaje de Dubái fue sutil y definitivo. La reacción del mundo fue todo lo contrario. Pero esta historia nos deja al borde de otro abismo, mirando directamente hacia Londres. ¿Cómo respondió el Palacio de Buckingham ante este humillante tropiezo de Meghan Markle? Sintió la familia real vergüenza al ver cómo se intentaba usar su nombre para abrir una frontera cerrada. Acompáñenme, porque es hora de profundizar en el instante exacto en que el palacio decidió acabar, de una vez por todas, con la ambigüedad real. Apenas habían pasado 24 horas desde que el eco del portazo en Dubái diera la vuelta al mundo, cuando el Palacio de Buckingham rompió su habitual silencio, y lo hizo de una manera que no dejó ni un centímetro para la duda o la especulación. No hubo filtraciones por la puerta de atrás. No hubo informantes anónimos susurrando a los periódicos, ni adornos dramáticos. En su lugar, apareció una declaración breve, calculada al milímetro, atribuida directamente al príncipe William. Lo que hizo que este mensaje fuera tan devastador no fue lo que dijo a lo largo de sus líneas, sino lo que cortó de raíz de manera fulminante. El tono era calmado, contenido y de una firmeza innegable, como quien cierra una puerta de madera maciza para no volverla a abrir. Los expertos en la realeza notaron de inmediato que este no era un mensaje escrito para debatir. No era una invitación al diálogo, era una línea dibujada en la arena, trazada de manera pública y con un propósito letal. En ese lenguaje sobrio y educado por el que la familia real es famosa, el mensaje llevaba una verdad tan fría como el hielo. Meghan Markle no habla en nombre de la corona británica, ni ahora, ni en ninguna situación, bajo ninguna circunstancia. Para los analistas, este comunicado arrancó de un tirón el último velo de ilusión que quedaba. Estar casada con un príncipe, ser la madre de niños con sangre real o haber llevado alguna vez el título de duquesa no se traduce en autoridad oficial. Nada de eso le otorga peso diplomático. Ninguno de esos factores le permite representar al Reino Unido y mucho menos le garantiza una red de protección más allá de la que tendría cualquier ciudadano común y corriente caminando por la calle. El mensaje de Buckingham fue claro. Si en el futuro Meghan necesita ayuda en una frontera extranjera, la responsabilidad recae única y exclusivamente en los servicios consulares estándar de los Estados Unidos. Nada más y nada menos. Pero esto no fue solo un simple recordatorio de las reglas del protocolo, fue algo mucho más profundo. Un acto cargado de simbolismo significó echar el cerrojo a una puerta que había quedado entreabierta desde aquel lejano 2020, cuando los duques de Sussex dieron un paso al costado y abandonaron sus deberes reales. Durante todos estos años, Meghan y Harry habían habitado en una extraña zona gris. Sus títulos ya no estaban activos, pero seguían usándolos. El lenguaje real se había retirado de sus vidas oficiales, pero seguía resonando sutilmente en sus discursos. Se decía que los lazos estaban cortados, pero las conexiones simbólicas sobrevivían en sus entrevistas, en sus marcas comerciales y en sus apariciones globales. Esa incertidumbre alimentó el debate público durante años. ¿Seguía siendo Meghan una extensión de la familia real? ¿Tenían sus palabras un respaldo institucional silencioso? ¿Podría la corona verse arrastrada por simple asociación a escándalos políticos, problemas personales o negocios privados? Nadie en el palacio había respondido directamente a estas preguntas. Hasta ahora, con esta declaración, la ambigüedad murió, de forma limpia, pública y para siempre.
Detrás de los muros de palacio, las fuentes aseguran que fue la princesa Ana quien jugó un papel fundamental para imponer esta postura de hierro, conocida por ser una mujer que no se anda con rodeos y por su profundo respeto a los límites constitucionales. La tía de Harry se aseguró de que el mensaje retumbara en todos los canales diplomáticos del mundo. La orden era sencilla, pero estricta. Los vínculos con la realeza no pueden usarse como moneda de cambio, no sirven para cerrar negocios, no sirven para manipular a la prensa, no sirven para posicionarse políticamente y, desde luego, no sirven para vender una marca personal. Para el ojo inexperto, esta maniobra de la familia real puede parecer un castigo cruel, pero los que entienden cómo respira la monarquía aseguran todo lo contrario. Esto no fue un acto de venganza, fue un acto de contención. La monarquía, para sobrevivir al paso de los siglos, necesita claridad, necesita reglas nítidas y límites inquebrantables. Cualquier cosa que borre esas líneas amenaza con arrastrar a la institución a un fango en el que no puede permitirse caer. Al dejar claro lo que Meghan no es, el palacio protegió lo que la corona debe seguir siendo, una entidad neutral, separada de la política y completamente alejada de los negocios privados. Y, de paso, protegió al propio príncipe Harry, al personal real y a los gobiernos de otros países, librándolos de la confusión sobre quién tiene autoridad para hablar y quién no. Lo más impactante de este momento histórico fue el silencio con el que se ejecutó. No hubo ataques personales, no se lanzaron acusaciones al aire, no se desenterraron viejos rencores. El palacio no necesitó defender su postura, simplemente la dictó. Porque en el idioma de los reyes, ser breve duele mucho más que mostrar indignación. En una sola respuesta corta, el palacio hizo lo que mejor sabe hacer cuando las cosas se ponen serias. Aclaró las reglas, cerró el expediente y siguió con su vida, obligando al resto del mundo a hacer exactamente lo mismo. Pero, dejando a un lado la vergüenza de quedar separada en un aeropuerto, ¿cómo afectó este golpe a Meghan Markle en otros aspectos de su vida? ¿Qué consecuencias tendrá esto para el imperio comercial y la imagen que ha intentado construir? Veamos el panorama completo. Los comentaristas más astutos señalan que el momento Dubái no fue un simple tropiezo, ni un malentendido migratorio. Lo describen como una alarma ruidosa dentro de una historia mucho más grande, una tormenta que se ha estado formando lentamente en el horizonte. Para ellos, lo que ocurrió en los Emiratos Árabes no se trata solo de un país diciendo no, sino de una pérdida de confianza generalizada en la imagen pública de Meghan. Hubo un tiempo en que la identidad de Meghan, lejos de la familia real, parecía invencible. Estaba construida sobre cimientos que sonaban grandiosos: el empoderamiento femenino, el coraje de empezar de nuevo, la valentía de decirle la verdad a los poderosos y el hecho de mantenerse firme sobre una base de alta moralidad. Durante un breve momento, dejó de ser solo una exmiembro de la realeza para convertirse en el símbolo mundial de la reinvención personal. Pero la realidad ha empezado a golpear con fuerza. Muchos creyeron de corazón que ella reescribiría las reglas del juego. Cuando Meghan Markle dejó atrás los muros de palacio, el mundo esperaba que lograra esa mezcla perfecta y casi mágica entre la fama deslumbrante y los valores profundos. Se suponía que iba a cambiar la forma en que las celebridades usaban su influencia. Sin embargo, a lo largo de los últimos 2 años, esa imagen de heroína moderna ha sido sometida a un escrutinio constante y a menudo bastante incómodo. Poco a poco, el brillo cegador comenzó a desvanecerse. Los analistas de los medios notaron un patrón silencioso pero alarmante. Esas alianzas millonarias y contratos gigantescos que alguna vez se anunciaron con bombos y platillos empezaron a enfriarse. Acuerdos de alto perfil fueron reducidos discretamente, mientras que otros, según los reportes, simplemente terminaron y se barrieron bajo la alfombra. Proyectos que prometían adueñarse de los titulares mundiales se estancaron o desaparecieron en el aire sin que nadie diera una sola explicación. Es cierto que en el implacable mundo del entretenimiento, estas cosas pasan, pero cuando tantas puertas de oro se empiezan a cerrar al mismo tiempo, la gente inevitablemente empieza a preguntarse, ¿por qué? Al mismo tiempo, las organizaciones benéficas y las fundaciones vinculadas al nombre de Meghan comenzaron a atraer un tipo de atención que ninguna figura pública desea jamás. Según registros públicos y reportes de prensa, los organismos reguladores, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, empezaron a hacer preguntas incómodas sobre la estructura y el cumplimiento legal de estas entidades. No estamos hablando de acusaciones criminales, no, pero en los círculos de la élite mundial,
Hasta la más rutinaria revisión legal provoca escalofríos. Para las grandes instituciones que valoran el orden y la transparencia, las preguntas sin respuesta, por pequeñas que sean, son enormes banderas rojas. Y como si el presente no fuera lo suficientemente complicado, los fantasmas del pasado decidieron regresar. Las viejas quejas de sus antiguos empleados en el palacio, historias que parecían haberse olvidado, resurgieron de las cenizas. Críticas pasadas volvieron a la conversación pública y esta vez sonaban mucho más fuerte. Las redes sociales, como siempre, actuaron como un megáfono implacable, amplificando cada rumor, cada reclamo y cada interpretación negativa. Justo o no, el efecto final fue una sensación de inestabilidad total alrededor de su marca. Los expertos en relaciones públicas tienen un dicho muy sabio: la percepción importa tanto como la realidad. En el mundo de los negocios de alto nivel, especialmente en lugares que valoran la discreción, la sola apariencia de caos es un veneno letal. Las grandes empresas no esperan a tener pruebas de que hay un problema. A veces, la simple incertidumbre es motivo suficiente para dar un paso atrás. Dudas financieras, preguntas legales o una imagen pública manchada pueden convertir a una socia deseable en una apuesta demasiado arriesgada. Es exactamente bajo esta lupa que los expertos interpretan el portazo de Dubái. Aseguran que la ciudad árabe no rechazó a una persona por motivos personales, ni la juzgó moralmente. Lo que hizo fue evaluar un perfil de riesgo y elegir la precaución. Dubái, como centro global de la diplomacia, los negocios y el lujo controlado, protege su imagen con uñas y dientes. La ciudad recibe a la fama con los brazos abiertos, sí, pero solo cuando esa fama viene acompañada de confiabilidad. Ser una celebridad por sí solo nunca es suficiente. Desde este punto de vista, la decisión de Dubái fue fríamente estratégica. Es fácil imaginar a los líderes en sus oficinas haciéndose preguntas muy simples. ¿Esta asociación nos traerá estabilidad o nos traerá controversia? ¿Fortalece nuestra imagen o nos complica la vida? Y cuando las respuestas no son claras, la jugada más inteligente siempre es decir no. Un comentarista del Golfo Pérsico lo resumió con una crudeza reveladora. Esto no se trataba de celebridad, se trataba de estabilidad. Esa única frase captura el corazón del problema. En las altas esferas del poder, donde el control y la planificación a largo plazo son sagrados, la imprevisibilidad cuesta muy cara. Ni siquiera la fama global puede pesar más que el miedo a arruinar una reputación. Para los seguidores de Meghan, esto puede sonar cruel. Para sus críticos, es la confirmación de lo que siempre dijeron. Pero para los analistas que miran desde lejos, el episodio de Dubái no fue un rechazo repentino. Fue la grieta visible en un edificio que lleva tiempo tambaleándose. Dubái no inició el colapso, simplemente le quitó el velo para que todos lo vieran. Pero más allá de los negocios y el orgullo herido, ¿qué nos dice este momento tan humillante sobre la vida íntima de Meghan Markle? ¿Por qué la dejó el palacio tan dolorosamente desprotegida? Es hora de sumergirnos en los detalles más profundos de un matrimonio que, según dicen, pende de un hilo. A medida que la presión del mundo exterior seguía aplastándolos, el foco de la historia se movió lentamente de los titulares de los periódicos hacia algo mucho más personal y doloroso: las paredes de su propia casa. Lo que alguna vez se nos vendió como un amor a prueba de balas, una alianza inquebrantable que se atrevió a desafiar la tradición más antigua del mundo, ahora se observa bajo una luz mucho más triste y compleja. Según fuentes cercanas citadas por la prensa británica y estadounidense, la creciente tensión entre la pareja no tiene nada que ver con escándalos de revistas del corazón ni traiciones de telenovela. El problema es mucho más profundo, es un problema de dirección. Los que conocen de cerca la situación describen un matrimonio desgastado no por el drama, sino por la forma tan distinta en que ambos enfrentan su dura realidad. Por un lado, tenemos al príncipe Harry. Quienes lo observan dicen que está cansado. Es el retrato de un hombre desgastado emocionalmente por años de guerra pública, de críticas constantes y de la agotadora necesidad de tener que explicarse, defenderse y reinventarse todos los días. Después de haber renunciado a su vida en el palacio buscando paz y control, hoy parece haber perdido las ganas de seguir peleando contra el mundo entero. Para muchos, Harry es simplemente un hombre que anhela estabilidad, privacidad y un propósito tranquilo. Quizás, en el fondo de su corazón, solo desea volver a una vida más simple, si es que eso aún es posible para él.
Por el otro lado, el retrato de Meghan es completamente distinto. Las fuentes sugieren que ella sigue profundamente hambrienta de visibilidad, influencia y relevancia global. Allí donde Harry parece rogar por pisar el freno y encontrar la calma, Meghan luce más decidida que nunca a pisar el acelerador. Para Meghan Markle, la palabra rendirse simplemente no existe en su vocabulario. Quienes la conocen aseguran que su mente no se detiene. Nuevas plataformas, audiencias globales y oportunidades de oro siguen siendo el motor de sus días. En su narrativa, dar un paso atrás no es una opción, mantener el impulso lo es todo. Y Dubái, según múltiples reportes, estaba destinado a hacer exactamente eso, una pieza clave en su maquinaria de avance. Era un movimiento estratégico hacia un territorio que prometía lujo infinito, atención mundial y un océano de posibilidades frescas. Sin embargo, lo que ha dejado a los observadores verdaderamente boquiabiertos es la gélida distancia del príncipe Harry ante todos estos esfuerzos. Las fuentes afirman que él no tuvo ninguna participación en la planificación del desastroso viaje a Dubái. Este pequeño pero devastador detalle ha echado gasolina al fuego de las especulaciones. ¿Qué tan unidos están realmente a puerta cerrada? Tras el rechazo en los Emiratos, Harry no dijo una sola palabra. No hubo un comunicado de apoyo a su esposa, ni una defensa pública. Para los expertos en la realeza, este silencio no fue una señal de lealtad discreta, sino de una profunda separación emocional. No era rebeldía, era puro y simple desapego. Detrás de las sonrisas en las cámaras, las presiones de la vida real están cobrando un precio altísimo. El dinero, que alguna vez pareció fluir sin límites tras su salida del palacio, se ha convertido en un dolor de cabeza. Los contratos multimillonarios no siempre han dado los frutos esperados, y mantener un estilo de vida de reyes en California exige una inyección constante de millones de dólares. Según los informantes, las dudas sobre su residencia a largo plazo, la falta de ingresos fijos y el futuro incierto de su marca personal han llenado sus conversaciones privadas de estrés y ansiedad. Estos no son problemas menores, son el tipo de grietas que pueden derrumbar hasta el matrimonio más fuerte. Lo más doloroso de observar es lo lejos que han llegado desde el punto de partida. En aquellos primeros días tras abandonar sus deberes reales, Harry y Meghan proyectaban la imagen de una fortaleza impenetrable. Eran dos guerreros, hombro con hombro, luchando contra un sistema que consideraban cruel e injusto. Esa misión compartida parecía unirlos con acero, pero a medida que el tiempo ha pasado y la influencia se ha vuelto cada vez más difícil de retener, las fracturas han comenzado a asomarse. Hoy, los analistas sugieren que la verdadera división entre ellos no es la falta de amor, sino su manera de reaccionar ante la caída. Ambos están sufriendo la misma pérdida de poder real, el mismo declive de estatus y el mismo escrutinio brutal del público. Sin embargo, lo procesan en universos distintos. La respuesta de Harry es mirar hacia adentro. Luce precavido, agotado y ansioso por encontrar la paz. La respuesta de Meghan es mirar hacia afuera. Sigue siendo ambiciosa, desafiante y hambrienta de impacto. Este duro contraste nos obliga a preguntarnos, ¿siguen caminando hacia el mismo destino o simplemente caminan uno al lado del otro, pero en direcciones opuestas? Lo que antes era un frente unido contra el mundo, hoy parece la historia de dos náufragos intentando sobrevivir a la misma tormenta, pero guiados por instintos completamente diferentes. Y mientras la presión sigue subiendo, la gran duda ya no es si podrán salvar sus carreras, sino si su propósito como pareja podrá sobrevivir cuando sus visiones de vida se están separando tanto. ¿Qué lección nos deja este humillante episodio? ¿Encontró Meghan compasión en los ojos del mundo tras el portazo? Para entender esto, debemos sumergirnos en la cruda realidad de lo que significa la autoridad caducada. En el centro de esta historia hay una lección muy dura sobre cómo funciona el poder en el mundo moderno, una lección que mucha gente no logra entender. Hoy en día, la influencia no se trata solo de ser famoso, de tener un título nobiliario o de presumir los contactos del pasado. El poder, en su forma más pura, es un permiso. El poder simbólico solo sobrevive mientras las instituciones fuertes decidan reconocerlo. En el instante en que ese reconocimiento se retira, el símbolo se desvanece como el humo. Los críticos argumentan que Meghan Markle cometió un error de cálculo fatal. Parecía vivir bajo la ilusión de que su identidad real era algo permanente, algo que podía guardar en un cajón cuando le convenía y volver a sacar años después, moldeándolo a su antojo para cerrar negocios.
Bajo esta visión, la corona británica no era una institución milenaria con reglas y límites estrictos, sino un simple logotipo comercial que podía exprimir a voluntad. Creía en el mito de una vez de la realeza, siempre de la realeza. Pero los eventos demostraron que el mundo real no funciona así. El rechazo silencioso pero implacable de Dubái no fue una simple grosería social, fue una decisión matemática tomada por una ciudad que se alimenta de la certeza, el control y el cuidado extremo de su reputación. Dubái no apuesta en juegos donde hay ambigüedad. Solo se alinea con figuras que le aportan claridad, estabilidad y un valor seguro. Cuando le negaron la entrada a Meghan, el mensaje fue devastador. Esto no es porque nos caigas mal, es porque eres un riesgo. Y luego, como un golpe final, llegó el distanciamiento público del Palacio de Buckingham, barriendo con cualquier duda que quedara. Esto no fue una coincidencia, fue una alineación perfecta. La monarquía, el poder antiguo, y el mercado, el poder moderno, entregaron exactamente el mismo mensaje al mismo tiempo. Los títulos, por sí solos, no son pasaportes mágicos. La historia pasada no te garantiza relevancia en el presente, y haber ocupado un estatus de privilegio no le da derecho a nadie a exigir un asiento en la mesa del futuro. Juntos, Dubái y Buckingham destruyeron la fantasía de que se puede disfrutar del brillo de la realeza sin cumplir con los deberes de la realeza. El palacio dejó claro que la distancia que los separa es intencional y definitiva. Dubái dejó claro que ser neutral ya no es una opción rentable. Al final, cuando el polvo se asentó, lo único que quedó frente a Meghan fue un vacío inmenso, un enorme abismo silencioso, justo en el lugar donde alguna vez estuvo su influencia. En los altos círculos de la diplomacia mundial, los negocios de élite y las marcas de superlujo, la confianza lo es todo. Pero hay algo en este mundo que vale aún más que la confianza: la previsibilidad. La gente suele creer que un escándalo es la peor pesadilla para una figura pública. Sin embargo, la realidad es mucho más fría y calculadora. El verdadero veneno es la incertidumbre. Las grandes instituciones saben cómo manejar una controversia, pueden maquillar un error frente a las cámaras e incluso sobrevivir a la crítica pública más feroz. Pero lo que no pueden permitirse bajo ninguna circunstancia es la imprevisibilidad, especialmente cuando hay miles de millones de dólares, alianzas históricas y planes a largo plazo sobre la mesa. Para principios del año 2026, este se había convertido en el problema central de Meghan Markle. Ya no se la veía simplemente como un personaje polémico, se la veía como alguien inconstante. Su imagen había pasado de ser un símbolo de prestigio pulido a convertirse en una bomba de incertidumbre estratégica. Y en las esferas de alto nivel, la incertidumbre cierra puertas mucho más rápido que cualquier titular de prensa. Las marcas de lujo necesitan control absoluto. Los gobiernos necesitan estabilidad inquebrantable. Las familias reales necesitan continuidad. Cuando una figura pública es difícil de clasificar, cuando no está del todo dentro de una institución, pero tampoco del todo fuera, se crea confusión. Y la confusión es el peor enemigo de los negocios, de la diplomacia y de la tradición. Por eso, la respuesta del mundo ante ella no fue dramática, ni ruidosa, ni emocional. Fue una respuesta calmada, silenciosa y definitiva. No hubo declaraciones llenas de ira ni discusiones en la plaza pública. Solo hubo una retirada constante de privilegios. Las invitaciones dejaron de llegar. Las asociaciones millonarias se enfriaron. El silencio hizo todo el trabajo sucio. La gran lección de todo esto no se trata solo de una persona. Se trata de cómo funciona realmente el poder en la era moderna. La influencia no es algo que poseas como si fuera tuyo. Es algo que se te otorga, se renueva y a veces se revoca. Los títulos nobiliarios no funcionan como una propiedad personal, funcionan como contratos. Y cuando cambias los términos del contrato, el valor también cambia. Una estratega de medios resumió este momento con una honestidad brutal, cortando de tajo años de ruido y especulación. Ella pensó que al abandonar el palacio, el mundo entero saldría a perseguirla. En lugar de eso, el mundo se sentó a observar y recalculó. Ese recálculo es la parte que muchos pasan por alto. El mundo no reaccionó con el corazón, reaccionó con estrategia. Evaluó los riesgos, midió los beneficios y tomó decisiones basándose puramente en eso. Al hacerlo, expuso una verdad que es muy fácil de ignorar, pero imposible de escapar. La influencia sin respaldo institucional es de cristal y el prestigio sin previsibilidad rara vez sobrevive.
Pero, ¿qué tipo de lazos existen realmente entre los Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido? ¿Afectó este embarazoso momento la relación entre ambas naciones? ¿Pudo Dubái haber actuado basándose en la aprobación silenciosa del Palacio Real Británico? Echemos un vistazo a la profunda amistad que comparten estas dos naciones, una amistad que va mucho más allá de la simple política. La relación entre la familia real del Reino Unido y las familias gobernantes de los Emiratos Árabes Unidos no es solo cordial, es un vínculo profundamente arraigado, personal y extraordinariamente duradero. Según Peter Ellier, un respetado historiador y escritor de los Emiratos, esta unión supera por mucho los lazos habituales que se ven entre dos países amigos. En lugar de limitarse a reuniones oficiales de traje y corbata, tratados fríos o intereses políticos cambiantes, esta conexión ha florecido hasta convertirse en una rara relación de familia a familia, moldeada por la confianza, el respeto mutuo y una historia compartida. Hace unos años, tras el fallecimiento de la reina Isabel II, Ellier reflexionó sobre lo especial que es verdaderamente esta relación, habiendo observado de cerca el crecimiento de los lazos entre ambas naciones durante más de 4 décadas. Expresó una fe inquebrantable en que la amistad no solo sobreviviría a la muerte de la reina, sino que seguiría prosperando bajo el reinado del rey Carlos III. Su confianza, explicó, nace de algo mucho más profundo que la simple diplomacia. Uno de los pilares más fuertes de esta relación, señaló el historiador, es el estrecho vínculo personal entre la familia real británica y las familias gobernantes de los Emiratos, en particular las de Abu Dhabi y Dubái. Esta conexión, enfatizó, fue construida cuidadosamente con el paso del tiempo y alimentada a través de interacciones humanas y sinceras, más que por negociaciones políticas de oficina. Es un roble que ha permanecido firme por encima de los constantes terremotos políticos y las cambiantes prioridades del mundo. En el corazón de este lazo inquebrantable se encontraban dos figuras colosales, la reina Isabel II y el padre fundador de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan. Juntos sembraron las semillas de una amistad que definiría las relaciones entre sus pueblos durante generaciones. La reina Isabel jugó un papel clave al no tratar a los líderes de los Emiratos simplemente como jefes de Estado, sino como socios y amigos genuinos. Gracias a esta visión, la relación se transformó en algo mucho más valioso que una alianza estándar entre dos gobiernos. Ellier explicó que este vínculo es único precisamente porque opera a nivel personal. Los gobiernos pueden caer, las políticas pueden dar giros de 180 grados y las tensiones mundiales pueden estallar, pero la conexión familiar se ha mantenido intacta. Esta confianza íntima ha ayudado a ambas naciones a soportar tormentas y a mantener el respeto mutuo incluso en los tiempos más oscuros. Las visitas de la reina Isabel a los Emiratos fueron la piedra angular para construir esta fortaleza. Conocida como la monarca que más ha viajado en la historia de la humanidad, realizó 2 visitas históricas a los Emiratos, la primera en 1979 y la segunda en 2010. Y estas visitas no fueron simples gestos para la cámara. Esos viajes no fueron simples actos de cortesía para la foto, fueron momentos de un poder inmenso que cimentaron una amistad profunda, un entendimiento mutuo y un aprecio genuino. La presencia de la reina en los Emiratos envió un mensaje claro, como el cristal al mundo entero. Gran Bretaña valoraba a esta joven y prometedora nación y respetaba profundamente a sus líderes. Peter Ellier no es solo un testigo de oídas, él estuvo allí. Jugó un papel activo durante ambas visitas reales, lo que le dio un asiento en primera fila para ver cómo estas interacciones humanas forjaban alianzas a largo plazo. También estuvo presente cuando el jeque Zayed y más tarde el jeque Khalifa bin Zayed Al Nahyan devolvieron la cortesía viajando a Londres. En esos intercambios, no solo se firmaron acuerdos, se compartieron tradiciones, se fortalecieron lazos de sangre y se grabó en piedra un profundo respeto mutuo. Lo que hace que esta relación sea tan fascinante es su armadura inquebrantable. Mientras que muchas alianzas internacionales tiemblan y caen dependiendo de los intereses económicos o los vientos políticos, la conexión real entre los Emiratos y el Reino Unido ha florecido gracias a la sintonía personal y a los valores compartidos.
Es un árbol con raíces tan profundas que ha logrado elevarse por encima de las disputas, manteniéndose estoico frente a los constantes cambios del mundo. Hoy, a medida que el poder pasa de una generación a otra, el legado que dejaron la reina Isabel y el jeque Zayed sigue guiando el destino de ambas naciones. El rey Carlos III no solo heredó una corona pesada y un trono de oro, heredó una relación cultivada con esmero, construida sobre décadas de pura buena voluntad. Para observadores como Peter Ellier, esta rica historia es la prueba viviente de que el vínculo entre los Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido no solo está blindado, sino que está destinado a hacerse aún más poderoso en los años venideros. En un mundo donde las alianzas suelen ser tan frágiles como un castillo de naipes, la amistad entre estas dos familias reales se alza como algo extraordinariamente raro. Es profundamente humana, está firmemente arraigada y posee un poder silencioso, pero absoluto. Entonces, después de analizar todo esto, ¿qué opinas tú sobre el humillante momento que vivió Meghan Markle? ¿Crees que este rechazo fue un plan orquestado fríamente por las monarquías para proteger sus propios intereses? Nos encantaría leer tus opiniones y debatir contigo en la caja de comentarios aquí abajo. Y no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras historias. Una de nuestras historias.